Muchas gracias. Bienvenidos, subsecretarios, amigas y amigos senadores. Primero, yo creo que es importante reconocer que la lógica de los criterios generales de política económica y de la ley de ingresos tomen de manera, a mi juicio, muy correcta la perspectiva de las reformas que están en marcha, porque más allá de nuestras diferencias en ellas, pues ya hay aprobaciones legales que creo que es un mandato y que creo que es urgente construir esa lógica en la suerte de las políticas públicas futuras del año que entra. Creo que hay un tema que a todo mundo tiene inquieto y tiene que ver con un fenómeno dual, porque creo que son dos cosas distintas. Uno, el tema del precio del barril de petróleo, que evidentemente no determinamos nosotros, que siempre son variables que cuentan con muchos componentes que suelen ser erráticas. Hoy nos estamos desgarrando las vestiduras por la caída del precio y creo que es natural, sobre todo en una dependencia tan profunda de las finanzas públicas de los ingresos petroleros, cosa que por cierto hay que cambiar y que creo que esa era la lógica en muchas otras cosas de la reforma energética. Creo que eso es lo fundamental y creo que esa perspectiva no hay que perderla. Pero se nos olvida que venimos prácticamente de una década con algunos años de excepción, en donde fundamentalmente el precio del petróleo estuvo por encima de lo estimado. Es decir, creo que nadie tiene la bolita mágica y siempre en todas las economías esa es una variable incierta. Hoy el indicador dice que va para abajo, creo que tiene que ver con las perspectivas de crecimiento del mundo, particularmente de Asia. Falta que ver el invierno y falta además ver el comportamiento en la producción, pues de un fenómeno de nuestro país vecino que está batiendo su déficit de hidrocarburos por los famosos descubrimientos en shale gas. Pero creo que en esto nos entretenemos tanto que no nos damos cuenta que la sustitución tanto de la caída como del precio sería mucho más grave si no hubiéramos hecho la reforma que se hizo. Es decir, hay un componente de ingresos nuevos que ante la caída del precio, pero sobre todo de la producción, porque este año brutalmente pasa de 2.5 a 2.350, 2.320. Y eso tampoco lo pidió nadie. Y creo que eso demuestra el modelo anterior que había que cambiar. El tener un monopolio que finalmente hacía de todo y corría los riesgos del todo. Y que además durante muchos años se ocultó que se tenía una producción diferente entre petróleo y agua a lo que realmente constituía la plataforma. Yo creo que Pemex ha tenido una gran valentía, la Secretaría de Energía y de Hacienda, de reconocer pues que es evidente que en pozos como Cantarell u otros pues está saliendo más agua que la que salía. Hay que decirlo en español y creo que así es. ¿Cuánto ha sustituido esa reforma los ingresos o cuánto ha aumentado en los últimos 12 meses y cómo se espera su comportamiento el año que entra? Porque ahí hay una variable que entre muchas preguntas de mis compañeros, y esa es la suerte luego de preguntar al final, creo que hay que conjugarlas para entenderle, que es cuánto nos cuesta la garantía en caso de que no se cumpla el precio, cómo se va a comportar la caída en la producción, versus con qué lo vamos a sustituir. Y aquí la buena noticia es que lo más fácil, como siempre se hacía en la economía mexicana, era endeudarnos. Y creo que eso lo está logrando contener esta reforma, que seguramente tendrá que ser perfectible en el tiempo. Segundo, bueno, yo también quisiera que sacar petróleo fuera como encontrar agua en el mar, pero así no es. Los procesos de sacar petróleo pues llevan tiempo. Y en esa perspectiva me parece que la caída de la producción sí es algo que hay que revisar con cuidado. Ojalá se reponga lo que se perdió por lo menos este año, pero sería yo un tanto escéptico y prefiero serlo porque creo que en eso sí no hay que jugar. Entonces la caída en la producción habría que medirla con ciertos parámetros, porque además la ley que hemos podido construir durante el tiempo ya nos da salidas en cuanto hay caída de ingresos. Es decir, tampoco en la Cámara de Diputados y de Senadores vamos a ser magos de prever todos los escenarios en una ley de ingresos, y creo que vale la pena decir que ya tenemos reglas para ello. Pero el reponer la plataforma o hacerla crecer, pues ¿cuánto tiempo nos va a llevar? A mí sí me gustaría que en eso hiciéramos precisiones más de mediano y largo plazo,
porque las perspectivas que luego se tienen o la forma tan ligera hay veces que se dice que hay que ir a sacar petróleo, pues lo cierto es que no tienen mucho que ver con las lógicas políticas o de los tiempos de aprobación de las cosas. Son procesos técnicos, de investigación. Ahora vamos a aguas profundas que exigen otra tecnología y eso va a llevar su tiempo. A mí me gustaría una opinión al respecto. Por último, me preocupa que vamos a tener un año electoral y la tradición de la política mexicana dice que en los años electorales, pues particularmente el gasto tiene accidentes. Y yo creo que hoy, precisamente por el entorno y el contexto mundial de todas estas variables, debemos hacer y mantener el nivel del gasto público a su mayor eficiencia posible para que sea un elemento fundamental que impulse el crecimiento y el desarrollo. Sé que la Secretaría de Hacienda salió con un precio del dólar a 13 pesos. De verdad, 13.40 en Cámara de Diputados, dicen que el respeto a la Cámara ajena es la paz, pero ¿por qué? ¿Es una estimación correcta? ¿No nos mete en un problema? ¿Cuál es la opinión de la Secretaría de Hacienda? Es una resolución de una soberanía que es parte del Congreso y la respetamos, pero no lo sé si sea el mejor enmarco en el contexto de variables que pues, por decreto no se hacen. Ya en este país hemos pagado durante muchos años, en muchas épocas, ni siquiera lo partidizaría yo, el querer hacer economía a través de decretos y eso luego no funciona. Entonces sí me gustaría una opinión sobre el tipo de cambio, porque al final del día pues también puede haber una presión inflacionaria. Si está bien corrida los modelos para que dé 13.40, pues qué bueno, ¿no? El sector exportador va a estar muy contento, pero otros sectores no necesariamente lo van a estar. Por su presencia, por sus respuestas siempre muy completas, yo les agradezco el que estén aquí con nosotros. Muchas gracias.